dónde venimos y cuál es nuestro propósito en este vasto universo. Nos definimos por nuestros títulos, por nuestras profesiones, por los roles que desempeñamos en la familia y en la sociedad, pero a menudo olvidamos la identidad más elevada y transformadora a la que podemos aspirar, aquella que trasciende lo terrenal y se arraiga en lo eterno, la condición de ser hijos de Dios. Esta afirmación, que se pronuncia con tanta facilidad en templos y oraciones, encierra una responsabilidad descomunal y una pregunta que inevitablemente sacude los cimientos de nuestra rutina diaria. Si realmente nos consideramos hijos del Creador, nuestras acciones, actitudes y pensamientos cotidianos reflejan esa realidad, ¿o existe una desconexión profunda entre lo que profesamos con los labios y lo que manifestamos con nuestra forma de vivir? Vivir como un hijo de Dios no es un estatus pasivo ni un título honorífico que se archiva en la memoria. Es una dinámica constante, una forma de caminar por el mundo que debe ser radicalmente distinta a los estándares que la sociedad actual impone. Cuando nos detenemos a observar nuestras reacciones ante la adversidad, nuestra manera de tratar a quienes nos rodean, el uso que le damos a nuestro tiempo y la pureza de nuestras intenciones en la intimidad, es cuando realmente se pone a prueba la autenticidad de nuestra fe. La verdadera filiación divina no se demuestra en los momentos de calma o cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestras mismas creencias, sino en la tormenta, en la injusticia, en el anonimato y en la capacidad de responder al mal con el bien, emulando el carácter de aquel que nos dio la vida. Para comprender si realmente actuamos como hijos de Dios, es fundamental examinar en primer lugar nuestra relación con el prójimo, pues es ahí donde se manifiesta de manera más tangible el amor divino. El mundo nos enseña a ser selectivos con nuestro afecto, a amar a quienes nos aman y a ser indiferentes o incluso hostiles con aquellos que nos ofenden o no aportan ningún beneficio a nuestras vidas. Sin embargo, el estándar de un hijo de Dios rompe por completo con esta lógica humana, exigiéndonos un amor incondicional que no busca retribución y que es capaz de extender la gracia incluso a quienes consideramos nuestros enemigos. Si al interactuar con los demás permitimos que el egoísmo, el orgullo, la envidia o el rencor guíen nuestras palabras, nos estamos alejando de la esencia de nuestro Padre Celestial, quien hace salir su sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Cada conversación que mantenemos, cada crítica que decidimos omitir y cada gesto de compasión que extendemos hacia el desamparado es un testimonio vivo de nuestra identidad espiritual. Actuar como un hijo de Dios implica mirar a los demás no a través del filtro del prejuicio o de las apariencias externas, sino con los ojos de la misericordia, reconociendo en cada ser humano la imagen y semejanza del Creador, sin importar cuán rota o distorsionada pueda parecer esa imagen en la superficie. Esto nos lleva a evaluar la calidad de nuestras palabras, que son el reflejo directo de lo que abunda en el corazón. Las palabras tienen el poder de edificar o de destruir, de sanar heridas o de profundizarlas, de traer luz o de sembrar oscuridad en la vida de quienes nos escuchan. Un hijo de Dios se reconoce por la sabiduría y la prudencia al hablar, evitando la murmuración, la mentira, la queja constante y la lisonja falsa que solo busca el beneficio personal. Cuando nuestra boca se convierte en un canal de bendición, de consuelo para el afligido y de verdad expresada con amor, estamos alineando nuestra conducta con la naturaleza divina. Pero si caemos con frecuencia en el chisme, en la crítica destructiva o en el uso de un lenguaje que degrada la dignidad ajena, estamos contradiciendo activamente la fe que afirmamos tener. No se trata simplemente de cumplir con un código de normas éticas o morales por temor al castigo, sino de experimentar una transformación interna tan profunda que nuestra inclinación natural sea buscar la paz, promover la justicia y esparcir esperanza en un entorno que muchas veces se encuentra sumido en el desespero y la confusión. Otro aspecto crucial en esta autoexploración es nuestra actitud frente al sufrimiento y la incertidumbre. El ser humano contemporáneo tiende a buscar la comodidad inmediata y a rebelarse ante cualquier situación que escape de su control, cayendo con facilidad en la ansiedad, el miedo y la desesperación cuando los planes fracasan o cuando la enfermedad y la escasez llaman a la puerta. Un hijo de Dios, por el contrario, está llamado a desarrollar una confianza inquebrantable en la soberanía y la bondad de su Padre, sabiendo que nada ocurre fuera de su voluntad perfecta y que incluso los escenarios más oscuros pueden ser utilizados para moldear el carácter y fortalecer el espíritu. Esta confianza no es una fe ciega ni una resignación pasiva, sino una certeza interna que produce una paz que sobrepasa todo entendimiento humano.
Cuando atravesamos las dificultades con dignidad, manteniendo la esperanza viva y rehusándonos a caer en el desespero, nos convertimos en faros de luz para un mundo que camina a ciegas. Demostramos que nuestra seguridad no depende de las circunstancias externas ni de las riquezas materiales que podamos acumular, sino de la certeza absoluta de que somos amados, sostenidos y protegidos por el dueño del universo. La integridad en lo secreto es quizás la prueba más fidedigna de nuestra filiación divina, porque es en el aislamiento, donde nadie nos observa y donde las máscaras sociales se caen, donde se revela quiénes somos en realidad. Es sumamente sencillo mantener una apariencia de rectitud y piedad ante la comunidad, asistir a celebraciones religiosas y pronunciar discursos inspiradores, pero la verdadera identidad de un hijo de Dios se forja y se demuestra en la intimidad de los pensamientos, en las decisiones que tomamos cuando sabemos que nadie se enterará y en los deseos que alimentamos en el silencio de nuestra mente. Dios no mira las apariencias externas, sino que escudriña los corazones, conoce nuestras motivaciones más ocultas y valora la pureza de intención por encima de cualquier logro visible. Actuar como su hijo requiere una coherencia absoluta entre nuestra vida pública y nuestra vida privada, un compromiso voluntario con la verdad, la honestidad y la pureza que no depende de la aprobación humana ni del aplauso de las multitudes. Cuando elegimos la honestidad en los pequeños detalles, cuando rechazamos la corrupción que se ha normalizado en la sociedad y cuando decidimos perdonar en silencio a quien nos hizo daño, estamos honrando el nombre de nuestro Padre de una manera que ningún discurso público podría igualar. La humildad es otra de las virtudes cardinales que definen el comportamiento de un hijo de Dios, en un contraste absoluto con la cultura del individualismo y la autoexaltación que predomina hoy en día. Vivimos en una época que nos empuja constantemente a competir, a demostrar superioridad, a acumular reconocimiento y a poner nuestras necesidades e intereses por encima de los de cualquiera. El camino de la filiación divina es diametralmente opuesto, caracterizado por el servicio desinteresado y la capacidad de considerarnos siervos de los demás, siguiendo el ejemplo de humildad absoluta que nos fue mostrado por la divinidad encarnada. Un hijo de Dios no busca el protagonismo ni necesita pisotear a otros para validar su valor, porque su seguridad y su estima ya están plenamente cimentadas en el amor de su Creador. Esta libertad interior le permite alegrarse genuinamente por el éxito ajeno, consolar con empatía real al que fracasa y asumir tareas humildes sin sentir que su dignidad se ve afectada. La soberbia, la prepotencia y la necesidad constante de tener la razón son síntomas de un espíritu que aún depende del reconocimiento del mundo para sentirse valioso, mientras que la mansedumbre y la capacidad de escuchar son las marcas distintivas de quienes han comprendido que el verdadero poder se manifiesta en la debilidad y el servicio. Para mantener esta coherencia de vida en un mundo que constantemente nos presiona para adoptar sus moldes, es indispensable cultivar una vida de oración y comunión íntima con Dios. No podemos pretender actuar como sus hijos si pasamos días, semanas o meses sin comunicarnos con Él, sin buscar su dirección y sin permitir que su palabra limpie y renueve nuestro entendimiento. La oración no debe ser vista como una lista de peticiones egoístas o un ritual monótono que se cumple por obligación, sino como el oxígeno del alma, el espacio sagrado donde nos despojamos de nuestras cargas, donde alineamos nuestra voluntad con la voluntad divina y donde recibimos las fuerzas necesarias para resistir las tentaciones y los desafíos del día a día. Es en esa intimidad espiritual donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, limando las asperezas de nuestro carácter, sanando las heridas del pasado y encendiendo un deseo genuino de santidad y justicia. Sin esta conexión vital con la fuente de todo bien, nuestros esfuerzos por actuar correctamente se reducen a mero moralismo humano, una fachada frágil que tarde o temprano terminará por desmoronarse ante la primera prueba severa o la tentación seductora. El examen de conciencia debe ser, por tanto, una práctica diaria y sincera en la vida de todo aquel que aspire a honrar su condición de hijo de Dios. Al final de cada jornada, es necesario apartar un momento de silencio para evaluar nuestras acciones con honestidad brutal, preguntándonos si el día que termina estuvo marcado por el amor o por el egoísmo, si nuestras palabras trajeron paz o discordia, si fuimos justos en nuestros tratos y si logramos vencer el orgullo ante los agravios recibidos. Este ejercicio no tiene como finalidad sumergirnos en la culpa destructiva o en la autocondenación, sino abrir las puertas al arrepentimiento genuino y a la gracia transformadora que nos permite comenzar de nuevo cada mañana con una determinación renovada.
Reconocer nuestras caídas y debilidades lejos de alejarnos de Dios nos acerca a Él, porque un verdadero hijo sabe que su padre no busca la perfección instantánea, sino un corazón contrito, humilde y dispuesto a dejarse moldear a lo largo de todo el proceso de la vida. Actuar como hijo de Dios también implica asumir un rol activo en la transformación del entorno en el que nos movemos, convirtiéndonos en agentes de reconciliación, justicia y paz en medio de una sociedad fragmentada por el odio, las divisiones políticas, sociales y económicas. No podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno, ante la injusticia que oprime a los vulnerables o ante la soledad que consume a tantas almas a nuestro alrededor. La fe sin obras es una fe muerta, una teoría abstracta que no tiene el poder de salvar ni de inspirar a nadie. Nuestro paso por este mundo debe dejar una huella de bondad, una evidencia clara de que el amor de Dios ha pasado por nuestras vidas y ha desbordado hacia la comunidad. Esto se traduce en acciones concretas, como visitar al enfermo, escuchar con atención al que sufre, defender al inocente, ser justos en nuestros negocios y empleos, y compartir no solo de nuestros bienes materiales, sino también de nuestro tiempo y nuestra presencia, que a menudo son los recursos más escasos y valiosos en la actualidad. Al reflexionar sobre todas estas dimensiones, es evidente que la pregunta sobre si actuamos como hijos de Dios no se responde con un simple sí o no, sino que representa el norte de un viaje que dura toda la vida, un ideal hacia el cual debemos avanzar con perseverancia, paciencia y valentía. Habrá días en los que lograremos reflejar con claridad esa luz divina a través de nuestra paciencia, generosidad y templanza. Pero también habrá momentos de flaqueza en los que el cansancio, el miedo o el egoísmo nos hagan tropezar y actuar de maneras que contradicen nuestra identidad más profunda. Lo verdaderamente importante en este camino no es la ausencia absoluta de errores, sino la dirección hacia la cual se dirige nuestro corazón de manera constante y la capacidad de levantarnos tras cada caída, fijando la mirada en la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. No somos huérfanos espirituales abandonados a nuestra propia suerte en un mundo hostil, somos hijos del Altísimo, llamados a heredar un reino de amor, justicia y verdad, y cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene el poder de acercarnos más a esa gloriosa realidad o de mantenernos atrapados en las limitaciones de nuestra naturaleza caída. Que nuestra existencia diaria sea entonces un reflejo fiel, constante y valiente de esa filiación divina, para que quienes nos observen puedan vislumbrar, a través de nuestras obras y de nuestra forma de ser, la infinita bondad, la inmensa misericordia y el perfecto amor de nuestro Padre Celestial.